Hay una pregunta de la que ningún ser humano puede escapar, una pregunta que trasciende cultura, edad o creencia. ¿A dónde van nuestras almas en el momento en que morimos? ¿Entramos al cielo de inmediato y nos presentamos ante el Dios Todopoderoso? ¿Enfrentamos una separación eterna de Él en el infierno? ¿O existe un estado misterioso, un periodo de espera antes del gran y final día del juicio, cuando Cristo regrese para juzgar a los vivos y a los muertos? Esta no es solo una pregunta para teólogos, es la pregunta que oprime el corazón cuando pierdes a alguien que amas. Es la pregunta que susurra cuando te detienes frente a una tumba y te preguntas, ¿dónde están ahora? Y es la pregunta que cada uno de nosotros debe responder, porque la eternidad está en juego. En este video, abriremos la palabra de Dios para descubrir la verdad sobre lo que sucede después de la muerte. Exploraremos la base bíblica, lo que enseñaba la iglesia primitiva sobre el viaje del alma, y cómo las distintas tradiciones cristianas comprenden el tiempo entre la muerte y el día del juicio. Esto no es solo información, es la esperanza o el temor que definirá tu eternidad. Antes de comenzar, por favor dale me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal, deja un comentario abajo y compártelo con tus amigos y familiares. Tu apoyo nos ayuda a llegar a más personas con la verdad transformadora de la palabra de Dios. Ahora, comencemos y descubramos el misterio de una vez por todas. ¿A dónde van las almas antes del día del juicio? Desde el momento en que nacemos, una realidad ineludible permanece en el trasfondo de cada latido del corazón. Un día moriremos. Esta verdad no perdona a nadie, rico o pobre, joven o viejo, y plantea inevitablemente una de las preguntas más profundas que la humanidad haya enfrentado jamás. ¿Qué sucede realmente con el alma en el instante en que abandona el cuerpo? La pregunta es tan antigua como la humanidad misma y ha perseguido a todas las culturas y generaciones. ¿Asciende el alma inmediatamente al cielo, entrando en la plena presencia de Dios y el gozo de la vida eterna? ¿Desciende directamente al infierno, separada para siempre de su luz? ¿O hay algo más, un lugar o estado invisible donde el alma espera con anticipación hasta el gran día del juicio, cuando Cristo regresará y la historia misma llegará a su conclusión final? Para los cristianos, esta pregunta no es simplemente una teoría abstracta, sino una preocupación profundamente personal. Surge en momentos de gran vulnerabilidad y pérdida. Se plantea al lado de un ser querido, cuando su respiración se vuelve débil y el peso de la eternidad se acerca. Se susurra silenciosamente en nuestros corazones cuando estamos frente a una tumba, mirando el cuerpo sin vida de alguien que amamos, preguntándonos dónde está ahora. ¿Está regocijándose en el cielo? ¿Está consciente? ¿O simplemente está esperando algo que aún está por venir? Esta pregunta ha provocado debates a lo largo de los siglos porque toca el corazón mismo de nuestra fe. Las Escrituras ofrecen destellos de lo que hay más allá de la muerte, pero no detallan cada aspecto, dejando a los creyentes con la tarea de reconciliar esos destellos en una comprensión más completa. Padres de la Iglesia, teólogos y estudiosos a lo largo de los siglos han intentado responderla, y sus conclusiones han moldeado tradiciones cristianas enteras. Pero esta pregunta es más que un rompecabezas teológico. La manera en que entendemos el viaje del alma después de la muerte influye en cómo lloramos, cómo vivimos y cómo nos preparamos para la eternidad. Nos desafía a considerar si estamos listos para enfrentar ese momento nosotros mismos. Nos confronta con la realidad de que la muerte no es simplemente el fin de la vida terrenal, sino el comienzo de algo más grande y eterno. Y como la eternidad está en juego, la respuesta no es meramente académica, es profundamente urgente, moldeando no solo cómo vemos la muerte, sino cómo abordamos la vida misma. Para encontrar verdaderas respuestas, debemos volver a la palabra de Dios y a las percepciones de aquellos que la estudiaron por primera vez. ¿Qué enseñaban realmente las Escrituras y la iglesia primitiva sobre el viaje del alma después de la muerte? Para entender verdaderamente a dónde van las almas después de la muerte, debemos acudir primero al testimonio de las Escrituras y a las ideas de los primeros padres de la iglesia que buscaron interpretar su mensaje con cuidado. Grandes teólogos como Agustín, Tertuliano e Hipólito reconocieron que la muerte no era el destino final, sino una transición hacia una realidad espiritual, descrita en la Biblia como el Hades o Sheol en hebreo. Este no era el infierno ardiente del juicio final, que a menudo se imagina en la cultura popular.
ni era el cielo eterno, donde los fieles un día habitarán con Dios en plenitud. En cambio, se entendía como el reino colectivo de los muertos, la dimensión invisible por la cual pasan todas las almas al abandonar sus cuerpos físicos. El Hades, según esta comprensión cristiana primitiva, era un reino dividido. Una parte era un lugar de consuelo y gozo reservado para los fieles, una región que Jesús llamó el seno de Abraham. Esta frase proviene de su parábola en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos del 19 al 31, donde el pobre Lázaro, que había sufrido enormemente en vida, fue llevado por ángeles al lado de Abraham tras su muerte, un lugar de paz y seguridad en las promesas del pacto de Dios. La otra parte era un lugar de tristeza y angustia para los impios, una anticipación de la separación de Dios que les aguardaba en el juicio final. En la misma parábola, el hombre rico que había ignorado los caminos de Dios se encontraba en tormento, plenamente consciente de su destino, pero incapaz de cruzar el gran abismo que separaba a los justos de los injustos. Las Escrituras nos ofrecen múltiples destellos de esta realidad. El libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, retrata la muerte como un sueño temporal, del cual las personas despertarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y desprecio eterno. Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5, explica que los muertos nada saben, enfatizando la separación definitiva de la actividad terrenal que trae la muerte. El Salmo, capítulo 146, versículo 4, declara que cuando el aliento de una persona se va, ese mismo día perecen sus pensamientos, subrayando que el control humano termina en la muerte. Sin embargo, estos pasajes no describen la aniquilación. En cambio, sugieren una pausa en la existencia terrenal, un periodo de espera para lo que está por venir. El Nuevo Testamento refuerza esta esperanza de algo más grande por venir. El apóstol Pablo habla extensamente sobre una futura resurrección. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18, consuela a los creyentes declarando que, cuando Cristo regrese, los muertos en Cristo resucitarán primero, asegurando que los que han muerto no serán dejados atrás. De manera similar, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 51 al 54, Pablo describe cómo lo perecedero se vestirá de lo imperecedero, y lo mortal se vestirá de inmortalidad, cuando Jesús regrese para derrotar a la muerte para siempre. Tomados en conjunto, estos pasajes pintan una imagen coherente. La muerte no es el final, sino una transición hacia un estado intermedio, una existencia misteriosa más allá del velo del mundo físico. Allí, el alma permanece completamente en las manos de Dios, consciente de su condición y esperando el momento culminante de la resurrección y el juicio final. Esta comprensión forma la base teológica de la creencia cristiana, de que la vida después de la muerte no es una realización inmediata, sino parte del plan progresivo de Dios para la eternidad. Sobre la base de las Escrituras y de las percepciones de la Iglesia primitiva, la teología cristiana desarrolló un concepto crucial conocido como el estado intermedio, el periodo de existencia entre la muerte física y el gran y final día del juicio al final del tiempo. Este estado responde a una de las preguntas más apremiantes con las que los creyentes han luchado. ¿Dónde está el alma antes de la resurrección? Cuando una persona muere, la enseñanza cristiana afirma que su alma experimenta lo que los teólogos llaman el juicio particular. Este no es el juicio universal y final que un día abarcará a toda la humanidad, sino un juicio inmediato e individual ante Dios. En ese momento, la dirección eterna del alma se hace evidente. Aquellos que murieron en la gracia y el perdón de Cristo son recibidos en un estado de descanso, paz y consuelo, un anticipo del cielo que aún está por venir. Por el contrario, aquellos que rechazaron la salvación de Dios entran en un estado de tristeza, separación, oscuridad espiritual, un anticipo de la separación eterna de Dios que será confirmada en el día final del juicio. Este estado intermedio es temporal, pero es significativo. Las almas en esta condición aún no están en su destino final. Esperan el regreso de Jesucristo, el momento en que la historia misma llegará a su cumplimiento. En ese día, como prometen las Escrituras, los muertos serán resucitados y lo perecedero se vestirá de lo imperecedero. El cuerpo y el alma se reunirán, y cada persona que haya vivido comparecerá ante el trono de Dios para recibir el juicio final y eterno.
El mismo Jesús afirmó la realidad de este estado intermedio en uno de los momentos más conmovedores registrados en los Evangelios. Mientras colgaba en la cruz, un ladrón arrepentido se volvió a él con fe, y Jesús respondió: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. Aquí, paraíso, no se refiere a la gloria plena y final del cielo, la cual será revelada solo después de la resurrección, sino a un lugar de descanso, seguridad y paz, para quienes le pertenecen, un refugio donde los fieles habitan con Cristo hasta el día en que todo sea completo. Esta enseñanza da esperanza y seguridad a los creyentes. La muerte, aunque separa el alma del cuerpo, no separa a los fieles de Cristo. En cambio, los lleva a su presencia, incluso si aún esperan la plenitud de la gloria celestial. Al mismo tiempo, es un recordatorio sobrio para aquellos apartados de Dios de que la muerte marca el comienzo de una separación que un día será definitiva, a menos que se vuelvan a él. A lo largo de los siglos, cristianos de diversas denominaciones y tradiciones han desarrollado perspectivas diferentes sobre lo que sucede exactamente con el alma en el estado intermedio antes del día del juicio. Aunque todos coinciden en que la muerte no es el final, los detalles del viaje del alma varían, moldeados por la interpretación teológica y la historia de la Iglesia. La Iglesia Católica Romana enseña que aquellos que mueren en un estado de purificación completa, enteramente limpios del pecado y sus efectos, entran inmediatamente en la plenitud de la presencia de Dios en el cielo. Sin embargo, muchas almas, aunque salvadas por la gracia, aún requieren una purificación adicional antes de poder contemplar a Dios en su perfecta santidad. Estas almas entran en un estado temporal conocido como el purgatorio, donde el fuego purificador del amor y la santidad de Dios elimina los rastros finales del pecado, preparándolas para la visión eterna de Dios. Los católicos entienden el purgatorio no como un castigo, sino como un proceso misericordioso de purificación, y creen que las oraciones de los vivos pueden ayudar a las almas en ese estado, acelerando su camino hacia el cielo. La Iglesia Ortodoxa Oriental, junto con las tradiciones anglicana y luterana, también afirman que los muertos entran en un estado intermedio consciente, aunque sus explicaciones difieren. Los justos habitan en lo que a menudo se describe como luz y descanso, plenamente conscientes de la cercanía de Dios y consolados por su presencia mientras esperan la resurrección. Los injustos, por otro lado, permanecen en oscuridad y tormento, igualmente conscientes de su separación de Dios y anticipando el juicio final. Estas tradiciones suelen evitar descripciones excesivamente precisas, enfatizando en cambio el misterio de la misericordia y la justicia de Dios durante este periodo. Los creyentes protestantes y evangélicos, aunque difieren entre ellos en algunos aspectos, generalmente rechazan el concepto de purgatorio, enseñando en su lugar que el sacrificio de Cristo pagó por completo la pena del pecado. Afirman que los muertos están plenamente conscientes después de la muerte, experimentando ya sea el gozo y la paz de la presencia de Dios o la tristeza y el remordimiento de estar separados de Él. Este estado continúa hasta la resurrección final y el juicio, cuando los destinos eternos serán sellados para siempre. También existe una visión minoritaria conocida como sueño del alma o mortalismo cristiano, sostenida por grupos como los adventistas del séptimo día y los testigos de Jehová. Esta creencia enseña que los muertos están completamente inconscientes desde el momento de la muerte hasta la resurrección, sin conocimiento del paso del tiempo. La muerte, según esta perspectiva, es como caer en un sueño profundo y sin sueños, y el siguiente momento consciente. Para creyentes o incrédulos por igual será despertar en el regreso de Cristo, cuando Dios resucitará a los muertos para el juicio. Aunque estas tradiciones difieren en sus interpretaciones, todas afirman una verdad central: la muerte no es el final. Cada alma continúa su viaje más allá de la tumba, y toda persona, ya sea en gozo o en dolor, espera el momento culminante en que Cristo regresará, los muertos resucitarán y se emitirá el juicio eterno. Pero ¿por qué permite Dios este periodo entre la muerte y el día del juicio? ¿Por qué no conducir de inmediato a cada alma a su destino eterno? La teología cristiana enseña que este estado intermedio cumple un propósito profundo en el plan de redención de Dios y en el desarrollo de la historia.
Para los fieles, el estado intermedio es un tiempo de descanso y anticipación, liberados de las cargas del sufrimiento terrenal, del pecado y de la corrupción. Ahora experimentan la presencia consoladora de Cristo de una manera más profunda que la que fue posible en sus cuerpos mortales. Este no es aún la gloria plena del cielo que se revelará después de la resurrección, pero sí es un lugar de profunda paz y alegría. Las almas en este estado saben que están seguras y esperan con ansias el día en que sus cuerpos serán resucitados, glorificados y reunidos con sus espíritus, permitiéndoles experimentar la vida eterna en su plenitud. Para aquellos que han rechazado la oferta de salvación de Dios, sin embargo, el estado intermedio conlleva una realidad mucho más sobria. Es un anticipo de la separación de Dios, que será hecha permanente en el día del juicio. Las almas en esta condición son plenamente conscientes de las decisiones que tomaron en vida y de las consecuencias que ahora les aguardan si permanecen alejadas de Él. Este periodo resalta la seriedad de rechazar la gracia de Dios, pues el tiempo para el arrepentimiento ha terminado. Sin embargo, el estado intermedio no trata solamente de almas individuales. Señala una verdad mayor: la historia misma aún no ha llegado a su conclusión. El plan de Dios para la creación todavía se está desarrollando. El mundo se mueve hacia un momento culminante en el que Cristo regresará, sonará la trompeta y los cielos se abrirán. En ese momento, como lo describen las Escrituras, los muertos serán resucitados y toda persona que haya vivido se presentará ante el trono de Dios. En ese instante final, el cuerpo y el alma se reunirán y los destinos eternos serán sellados para siempre. Daniel, capítulo 12, versículo 2, describe esta escena con claridad impactante. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El estado intermedio, por lo tanto, sirve como un puente necesario entre la muerte y la culminación del plan eterno de Dios, recordándonos que la historia de la humanidad y de cada alma no está terminada hasta que Cristo mismo lo declare así. Esto plantea una pregunta vital: si el estado intermedio es real y la eternidad es segura, ¿cómo debemos vivir ahora mientras esperamos el regreso de Cristo? La verdad bíblica sobre el estado intermedio y el juicio final no tiene como propósito provocar miedo, sino despertarnos a la realidad inquebrantable de la eternidad. Nos recuerda que la vida en la tierra es breve y frágil, y que las decisiones que tomamos en este corto tiempo resonarán para siempre más allá de la tumba. La muerte no es un punto final, es una puerta hacia la siguiente etapa de la existencia, y cómo vivimos ahora determina lo que nos espera cuando esa puerta se abra. Para los creyentes, esta enseñanza ofrece profunda esperanza y consuelo. La muerte no es una separación final de los seres queridos que murieron en Cristo, ni es el final de nuestra historia. Aquellos que confiaron en Cristo están seguros bajo su cuidado, incluso ahora, habitando en paz mientras esperan la resurrección final y la plenitud del cielo. Esta seguridad permite a los cristianos llorar con esperanza, sabiendo que la muerte no puede romper los lazos forjados por la fe en Jesús. Algunas tradiciones, particularmente dentro del catolicismo romano, también enseñan que las oraciones y sacrificios de los vivos pueden ayudar a aquellos que se encuentran en el estado intermedio, especialmente a quienes están siendo purificados en el purgatorio. Se cree que estas oraciones ayudan a las almas a acercarse más a la presencia de Dios. Aunque no todas las tradiciones cristianas sostienen esta creencia, todos los creyentes están llamados a vivir con santidad y a interceder por los demás, reconociendo que la eternidad es real y que el amor y la fidelidad tienen un significado eterno. Esta realidad también conlleva una advertencia seria. El estado intermedio no es una oportunidad para cambiar el destino eterno de una persona. En el momento de la muerte, la dirección del alma hacia Dios o lejos de Él ya está determinada. Por eso, la pregunta no es simplemente a dónde irán nuestras almas antes del día del juicio, sino a quién pertenecen nuestras almas ahora. Jesús habló directamente de esta verdad cuando declaró en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Para quienes ponen su confianza en Él, la muerte no es una incógnita temible, sino un pasaje hacia su presencia, incluso mientras esperan el glorioso día de la resurrección. Aunque misterioso, el estado intermedio no es el final.
Un día la espera terminará, sonará la trompeta, los cielos se abrirán y Cristo regresará con poder y gloria. Toda alma resucitará, cuerpo y espíritu reunidos para presentarse ante Él. En ese día, la promesa de la vida eterna se cumplirá por completo, y toda lágrima será enjugada para siempre. Hasta entonces vivimos con reverencia, esperanza y urgencia, sabiendo que la eternidad se acerca con cada aliento que pasa. El viaje del alma después de la muerte es tanto misterioso como solemne. Las Escrituras lo dejan claro. La muerte no es el final, pero tampoco es el cumplimiento total. Ya sea en gozo o en tristeza, toda alma espera el día en que Cristo regresará, los muertos resucitarán y la eternidad comenzará en toda su plenitud. Esta verdad debe despertarnos. La vida es corta y las decisiones que tomamos ahora tienen consecuencias eternas. Si estás en Cristo, puedes llorar con esperanza, sabiendo que quienes murieron en la fe están seguros en su presencia incluso ahora. Pero si aún no has puesto tu confianza en Él, el momento de volverse a Dios es hoy, no mañana. Oramos para que esta enseñanza haya conmovido tu corazón a reflexionar profundamente sobre la eternidad y te haya mostrado la increíble esperanza que se encuentra en Jesucristo. Si este mensaje te ha bendecido, por favor dale me gusta a este video, suscríbete al canal, compártelo con otros y deja un comentario abajo con tus pensamientos. Tu participación nos ayuda a difundir la palabra de Dios y a llevar esperanza a quienes buscan respuesta. Finalmente, gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Tu apoyo, tus oraciones y tu disposición para profundizar en las Escrituras significan mucho. Que Dios te bendiga abundantemente mientras lo buscas con todo tu corazón y te preparas para el día en que Él hará nuevas todas las cosas. La eternidad no es un concepto lejano, está más cerca de lo que pensamos. Que vivamos con esperanza, santidad y la disposición de encontrarnos cara a cara con Cristo.